Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del versículo del 15 al 18, hoy 25 de enero de 2020. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo, y en la Santa Misa nos va a narrar esta historia de transformación de Pablo y cómo Jesús sale a su encuentro. Está narrado en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16. Él va con autorización a Damasco a poner bajo custodia, a apresarlo a todos aquellos que siguen esta nueva doctrina, esta nueva religión, o sea, a los cristianos. Él va a apresarlos. Pero en el camino sale a su encuentro nuestro Señor Jesucristo y le va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y nuestro Señor Jesucristo le respondió: yo soy Jesús, Nazareno, a quien tú persigues. En el Santo Evangelio que hoy hemos proclamado, nos dice el Señor que le da esa orden a los apóstoles, a los 11, después de la resurrección, después de su resurrección, y antes de irse al cielo, le dice: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. A toda la creación, o sea, a todos, sin distinción de raza, de estatus social, de poder económico, nada, a todos. Dice: el que crea y se bautice, se salvará. Está hablando el que crea y se bautice, es decir, después de escuchar la predicación, la enseñanza, pues ellos toman, o sea, lo que escuchan, toman esa decisión de creer. Y si ellos toman esa decisión, son bautizados, serán bautizados. Hay que recordar que cuando se fundó la iglesia, cuando Cristo fundó su iglesia y los apóstoles empezaron a enseñar la buena nueva por mandato del Señor, los que se convertían eran personas adultas, ¿no? Mayores, ¿no es cierto? Entonces por eso dice: ande, enseñen, ¿no? Y el que crea y se bautice, se salvará, ¿no? Entonces, el primer anuncio de la buena nueva son para personas mayores, personas adultas, ¿no? Que razonan, que piensan, que escuchan y toman una decisión. Y después estas mismas personas y otros que ya conocen la doctrina de Jesús, ¿no? Han estado acudiendo a la predicación, han estado siendo evangelizados por los apóstoles, se bautizan, no solo ellos, sino también sus hijos, es decir, los niños, la familia entera, familia completa, como nos narra también en el libro Hechos de los Apóstoles, porque puede haber objeción ahí, que nosotros los católicos, ¿por qué bautizamos a los niños? ¿Sí? Dice aquí el Señor: primero tienen que creer para ser bautizados, ¿no?
tienen que creer para ser bautizados. Y un niño no cree, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no razona, no piensa, ¿no? Entonces, aquí hay dos detalles que hay que tener en cuenta. Cuando Cristo manda, está mandando a las personas que lo que se van a convertir son personas adultas que piensan, que razonan. Y más adelante, como continúa la predicación, ya se están bautizando también familias enteras, como tenemos el episodio del carcelero, que sucede un terremoto, se abren todas las cárceles, pero los presos, estaba Pablo, no se van, sino más bien este carcelero, al ver esto en gratitud, le lleva a su casa, le hace lo cuida, lo limpia, lo cura, ¿no? Y se bautiza, pero no se bautiza solo él, sino también toda su familia completa. Y tú y yo sabemos que en la familia hay también niños, ¿no es cierto? Entonces, el Señor también nos está diciendo a nosotros, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Pues nosotros también tenemos esa misión de predicar. La iglesia es netamente misionera. ¿Y quién conforma la iglesia? Todos los bautizados. A veces tanto nos confundimos con voy a la iglesia y vamos al templo, ¿no? Es el templo, lugar sagrado donde tú y yo vamos a hacer oración, vamos a rezar un momento, ¿verdad? Vamos a celebrar la Eucaristía, los sacramentos, pero la iglesia en sí somos todos los bautizados y todos los bautizados tenemos esa obligación de proclamar el Evangelio. Todos somos misioneros, ¿no? Todos somos los encargados de transmitir la buena nueva a los demás. Por eso cuando los esposos o los novios están celebrando su matrimonio, ¿no? En la iglesia un momento les pregunta, ¿ustedes están decididos a recibir y educar a los hijos en la fe? Y ellos dicen sí, ¿cierto? Y también cuando van a bautizar a su hijo, también vuelven a hacerle la pregunta, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a educar a sus hijos en la fe? Sí. ¿Y a los padrinos ayudar en esta tarea a los padres? Sí. O sea, hacen un compromiso de transmitir, de educar en la fe a sus descendientes. Por eso, queridos hermanos, tú y yo no miremos por otro lado, no nos hagamos los desentendidos, que los únicos que tienen que predicar, los únicos que tienen que enseñar a los demás la predicación son los sacerdotes, las religiosas, ¿no? Los religiosos o los obispos, no solamente ellos. Lógicamente, el Papa y el Obispo son los encargados de custodiar, de que se transmita fielmente las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero todos estamos también llamados a la misión, ¿no? Entonces, hermanos, para poder enseñar hay que saber, ¿cierto? ¿No? Para poder enseñar hay que saber, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, agarremos más la Sagrada Escritura, la Biblia, leamos constantemente y también nuestro catecismo. Hay el catecismo completo, hay resúmenes del catecismo, ¿no? Entonces, aprovechemos todos esos medios que tenemos, leamos los documentos que salen de la iglesia, libros de historia de la iglesia, ¿no? Para que tú y yo podamos transmitir fielmente las enseñanzas de Jesús, no lo que nos parece, no a criterio del mundo, no es, escuchamos veces, ¿no? Que la iglesia tiene que cambiar en este punto, la iglesia tiene que abrirse en este aspecto, nada. La iglesia no tiene ese poder, ¿no? Tú y yo tenemos que ser fieles a las enseñanzas de Jesús y aprenderlas, vivirlas tal cual Jesús quiere para hacer su santa voluntad, porque lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? El que guarda mi palabra tiene vida eterna, ¿no es cierto? El que guarda mi palabra. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, nos dice en Lucas 11:28. Es decir, nosotros no podemos estar cambiando la doctrina de Jesús a merced de lo que diga la mayoría, lo que diga el mundo, supuestamente hay que ser más moderno. La iglesia es tan antigua y tan moderna. Por tanto, hermanos, tenemos que proclamar el Evangelio, ¿no? A veces uno cuando dice misioneros, tengo que dejar mi familia, tengo que ir a otro sitio. No,
en tu misma casa, con los tuyos, ¿no? Que todos los días conozcan la palabra de Dios, todos los días mediten un pasaje del Evangelio, escuchen los audios, este video, otros videos, hay muy buenos sacerdotes que están pues predicando a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, hagamos esto eco en nuestra familia, transmitamos nuestra fe, ayudémonos con estos medios que el Señor nos pone delante, ¿no? Entonces, hermanos, que tú y yo nos animemos a transmitir el Evangelio y lógicamente por decir la buena nueva, por decir las enseñanzas de Jesús, vamos muchas veces a ser incomprendidos, marginados, se van a burlar de nosotros, nos van a tratar mal, ¿no es cierto? Ya quizás antes de conocer al Señor teníamos muchos amigos porque íbamos a bailes, tomábamos licor, estábamos hasta tarde en la fiesta, pero cuando ya hemos conocido al Señor quizás hemos dejado estas cosas y más estamos en familia, más compartimos en familia y ya los supuestos amigos no nos llaman, no nos visitan, nos hacen a un lado. Eso pasa incluso dentro de la misma familia, pero tú y yo tenemos que perseverar porque el Señor dice, con vuestra perseverancia salvaré vuestras almas. Entonces, tú llénate de Dios, conoce a Dios, que tu alma se regocije en el Señor, sobre todo cuando vas a la Santa Misa, escucha atentamente la palabra de Dios y las reflexiones, las homilías, para que puedas aplicarlo en tu vida y luego transmitir a los demás. Pues queridos hermanos, el Señor no discrimina a nadie, el Señor no aleja a nadie, sino todo lo contrario. Quiere que todos nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad y que nos convirtamos y nos salvemos. Tú y yo somos de barro, tenemos mucha falta, tenemos muchos pecados, pero tenemos esa gracia de Dios que nos da constantemente para reconciliarnos, para volver a la confesión y empezar de nuevo. Tu testimonio de fe es también un anunciar de la buena nueva. Así que no te desanimes, pide muchas luces al Espíritu Santo que te ilumine constantemente y que nuestro Señor nos siga animando a dar la vida por el Evangelio. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, como todos los sábados debemos rezar la salve, pues nos siga acompañando en este caminar para llegar hasta el cielo y gozar de Dios para siempre. Que Dios te bendiga.